Pues esta mañana de sábado 17 de octubre, cuarto día de nuestra novena a San Juan Pablo II, cuyo tema es el amor a la verdad. También nos ubica hoy la liturgia de la Iglesia en esta memoria tan importante, que es la memoria de San Ignacio de Antioquía, mártir, ¿no? San Ignacio de Antioquía fue obispo de Antioquía y es un mártir cristiano. Incluso San Ignacio de Antioquía es tan importante en la Iglesia, dado que es uno de los primeros padres apostólicos de la Iglesia. Es de los padres apostólicos del primer siglo. Nos cuenta la historia que el emperador Trajano puso preso a todos los que adoraban a los falsos dioses de los paganos, o más bien a los que adoraban al verdadero Dios y no adoraban a los dioses paganos que él tenía. Le pidió a San Ignacio adorar a los falsos dioses y lógicamente negar al verdadero Dios. San Ignacio se negó y entonces fue llevado preso. Entre el perseguidor y el santo que lo llevaba se produjo un hermoso diálogo que quiero leer textualmente. Este fue el diálogo entre el perseguidor y San Ignacio de Antioquía. ¿Por qué te niegas a adorar a mis dioses, hombre malvado? No me llames malvado, respondió San Ignacio. Más bien llámame Teóforo, que significa el que lleva a Dios dentro de sí. ¿Y por qué no aceptas a mis dioses?, pregunta el perseguidor. Porque, responde San Ignacio de Antioquía, porque ellos no son dioses. No hay sino un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y a su único Hijo Jesucristo es a quien sirvo yo. Finalizó así aquel precioso diálogo de certeza de fe, de amor inquebrantable de un hombre que lo dio todo hasta derramar la sangre por Cristo. Eso es la vida y el martirio, y a eso estamos llamados, a que no escatimemos nada por Cristo, a que no le demos a Cristo las miserias de nuestra vida, la basura de nuestra existencia. A Cristo hay que darle lo mejor de nosotros mismos. A Cristo hay que darle lo más bonito de nosotros mismos. No le demos las últimas miserias de nuestra vida. Al Señor, como estos hombres que lo dieron todo y nunca escatimaron nada, ni incluso ni la vida, nos enseñan entonces que el mayor bien posible del hombre siempre será Dios, que ningún otro hombre puede dar, ni enseñarnos, ni mostrarnos, que nuestra verdadera felicidad no esté en un hombre ni en una mujer, que nuestra verdadera felicidad debe de ser Cristo, y al Señor le debemos de dar todo, absolutamente todo, y nuestros esfuerzos tienen que estar puestos solo y absolutamente en el Señor, y nada en ninguna basura de este mundo. Por eso, el testimonio de los mártires es para nosotros un impulso, una alegría de que vivir la vida cristiana como debe de ser es una gracia y es un don que nadie nos los puede quitar si damos el corazón sin reserva al Señor. Por eso, por esa fidelidad de San Ignacio de Antioquía a Cristo,
El emperador ordenó entonces que Ignacio fuera llevado a Roma y fue echado a las fieras, a los leones, para que el pueblo se divirtiera viéndolo, que los leones lo destrozaban. Nosotros debemos destrozar los leones de nuestros tiempos, de eso que hablan mentiras como si fueran verdades y de los cuales nosotros queremos seguir, olvidando al debido y al auténtico Señor, olvidándonos de que los santos nos enseñan a quién es que debemos de seguir y a quién es que debemos de amar con todo el corazón. Que el testimonio entonces de este santo, del cual hoy no he podido dejar de hablar, porque se trata de un santo admirable de la Iglesia y fundamental en la fe de la Iglesia, nos ayude a nosotros hoy a amar a Jesucristo de verdad, no con hipocresías. San Juan Pablo II, otro santo del cual venimos ya en el cuarto día hablando de él. Hoy el tema de esta novena que corresponde a este día es San Juan Pablo II ha amado la verdad, el amor a la verdad. La primera impresión que dejan todos los textos de San Juan Pablo II es la insistencia en el tema del hombre. Y en muchos momentos y escritos, él se refirió a la verdad sobre el hombre, que incluso el documento de Puebla de la Conferencia Episcopal Latinoamericana del CELAN del año 79, habló en uno de los capítulos de ese documento, le tituló así: La verdad sobre el hombre, que tiene que ver con los escritos, el pensamiento de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II habló de este tema con un gran entusiasmo. Habló del hombre como una persona de tal manera que llamó al hombre entonces bastante en relación con el hombre único, indescriptible, con el hombre de una sola pieza, con el hombre equilibrado, que es el hombre que sigue a Cristo y que busca al verdadero hombre que está en Cristo, que es la verdad misma. A razón de eso, escribió una gran encíclica llamada Veritatis Splendor, es decir, el esplendor de la verdad. Uno de sus números dice lo siguiente: ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales, decía el Papa. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo discernir el bien del mal? La respuesta es posible solo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano. Como dice el salmista, muchos dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Salmo 4:7. La luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo, imagen de Dios invisible. Nos recordaba el Papa grande, el Papa santo y grande, San Juan Pablo II. El esplendor de la verdad, la luz puesta en el hombre como imagen también de la grandeza que Dios ha impregnado en el corazón del ser humano. La verdad única y definitiva es Cristo, y lógicamente el hombre debe de buscar la verdad, la auténtica verdad. El hombre no puede buscar verdades aparentes. El hombre no puede estar buscando la verdad en los demás hombres, que más que decir verdades, dicen mentiras como si fueran verdades.
nosotros busquemos al que es la auténtica verdad. A Él le debemos de creer, a Cristo le debemos de creer, y solamente a Él alabar y bendecir y aplaudir. De ahí absolutamente a nadie, porque el único Señor y Maestro es Jesucristo, a quien nosotros debemos amar. Esa enseñanza es propia de la vida y del testimonio inquebrantable de San Juan Pablo II a Jesucristo y a la verdad. Con esos dos testimonios de estos santos, veamos qué nos dice hoy la palabra, Lucas 12, de los versículos 8 hasta el 12. Ser amigo de Jesús implica ser fiel en el testimonio, como San Ignacio de Antioquía hoy o como San Juan Pablo II. El Espíritu Santo, dice, os enseñará en aquel mismo momento lo que os conviene decir. La vida de los discípulos está amenazada por muchos peligros externos, la persecución, así como fue perseguido San Ignacio de Antioquía. También los discípulos tienen amenazas internas que tienen que ver con la falta de firmeza interior. Por eso les ha invitado el Señor a los discípulos a trabajar continuamente su vida interior. Y en estos días les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esta levadura de los fariseos es la que fue denunciada en todos los discursos anteriores del Señor. Pretender una vida exterior correcta cuando por dentro se va en otra dirección. No olvidemos, mis queridos hermanos y hermanas, que la hipocresía es contagiosa. Cuando nos juntamos con los hipócritas, nos contagiamos y nos volvemos también nosotros hipócritas. A veces somos uno en la iglesia y fuera somos diferentes. No te dejes ni nos dejemos nunca contagiar por los hipócritas. La sabiduría de la vida enseña que a lo largo de la vida la verdadera naturaleza de las personas no puede permanecer mucho tiempo escondida. Nadie oculta su lado oscuro por mucho tiempo. La verdad, como lo ha recordado el mismo San Juan Pablo II, el esplendor de la verdad siempre saldrá. Tú querrás y yo, todos querremos ocultar nuestras mentiras, nuestras falsedades, nuestras oscuridades. Algún tiempo las ocultaremos, pero un día el Señor las descubrirá. A todos nos las descubrirá. Por eso hay que caminar en la verdad y no en la mentira, no en la hipocresía. Hay que buscar la verdad que es Cristo, no hay que ser engañados ni engañosos. No hay que dejarnos seducir por el espíritu de la hipocresía y de la mentira. Hay que ser auténticos, vivir con una sola pieza en la vida, ser un solo hombre recto o una sola mujer recta. Como siempre lo he repetido, no podemos ser dos, uno en la familia y en la calle y otro dentro del templo. Eso no es posible. Por eso el Señor rechazó a los hipócritas siempre, porque en realidad esa actitud no hace bien ni a nosotros ni a los demás. Lo que nosotros consideramos nuestros grandes secretos, con el tiempo van a terminar manifestándose. Si no recordemos el Evangelio, el capítulo 12 y 2 del Evangelio de San Lucas. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. No te escondas, no nos escondamos en nuestro pecado, que un día los pecados se van a descubrir. Es mejor vivir y buscar la santidad, hacer las cosas correctas de la vida, pero no nos escondamos en nuestro pecado.
que un día va a aparecer el pecado y vamos a quedar avergonzados ante los demás. Por favor, busquemos juntos el camino de la santidad, el amor a Cristo, como estos santos de los que hablamos nos han enseñado. Por eso, definitivamente no tiene sentido la hipocresía, porque al final siempre se descubren lo que llevamos nosotros dentro. Ahora bien, fíjense que los discípulos, quienes son conocidos como los amigos de Jesús, muy pronto también serán perseguidos. Desde los discípulos, igual que los primeros padres de la iglesia como San Ignacio de Antioquía, fueron perseguidos. Pero el Señor les recuerda que no deben de tener miedo, ni de los enemigos, ni del martirio. Fuera de Dios, les recordó el Señor, no temáis, temed más bien a los que matan el espíritu, no el cuerpo, porque Él no les va a abandonar. Si Dios no nos abandona, esta convicción se remarca tal vez hoy en el pasaje que hemos escuchado, en unas 4 o 3 ideas fundamentales. El Padre Creador lo sostendrá, así como vela por la vida de sus pajaritos, como hemos visto estos días, que si Él es capaz de cuidar a los pajaritos, nosotros valemos mucho más que esos gorriones. El Hijo los respaldará a la hora del juicio final. Ha recordado también la palabra: no busques cómo defenderte, que yo voy a poner palabras en tu boca. El Espíritu Santo los asistirá poniendo en sus labios las palabras que necesitan en el momento del interrogatorio ante el tribunal, nos recordó también el Evangelio. Por eso, la protección por parte de Dios a los discípulos está acompañada por la manera como Él afronta a los perseguidores. Quien ve en Él, en Jesús, terreno solamente a un hombre, y en Él lógicamente ofende al Hijo del Hombre, al Mesías. Esto hasta se le podría perdonar, hasta podría que se nos perdonara, y por eso el Evangelio dice: a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Eso es perdonable, hasta eso dice el Señor. Incluso Jesús en el madero de la cruz, estando allí los que lo habían puesto en la cruz, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hasta los que digan una palabra contra el Hijo del Hombre se les perdonará. Pero hay algo que no se puede perdonar, es decir, Dios no lo puede perdonar. El problema grave es aquel que se cierra definitivamente a la acción del Espíritu Santo, que se manifiesta en Jesús y en los discípulos. Este estará perdido para siempre. Y lo dice el Evangelio hoy: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y esa traducción del Evangelio de San Lucas es verdaderamente textual, que quiere decir: aquel hombre y aquella mujer que no quiere cambiar su vida, que ha escuchado hablar del Señor, pero sigue metido en su pecado y no quiere cambiar y quiere vivir así toda la vida, nunca se le va a perdonar, ni en el último instante. Porque si durante la vida escuchó hablar de Dios y no quiso cambiar y quiere dejar todo cuando esté estirando el caite, tampoco se le podrá perdonar. Hay algo que no se perdona, que es el que blasfema contra el Espíritu Santo. Es decir, el que niega la posibilidad en su vida de ser amado por el Señor.
Aquel que niega a Cristo porque vive una vida contraria a Cristo, se comporta como cualquiera de la calle, pero no como una persona cristiana, y nunca se corrige. O sea, pasa la vida 20, 30, 40, 50, 60 años siendo el mismo toda la vida, sin enderezar senderos en su camino. Ese no será perdonado hasta que se arrepienta en vida. Ni así como les digo yo, le celebre yo 1000 misas, al que fue terco toda la vida, no lo sacaré del infierno nunca. El que no hace caso al Señor en la vida, no podrá salir de allí. No es mi palabra, es la palabra del Señor hoy. Al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. No es un invento mío, es la palabra que lo dice. Por eso hay que enderezar senderos hoy, no mañana. Hay que no esperar mañana. Las cosas torcidas de la vida tuya y de la mía la debemos cambiar ahora, no mañana. Mañana podrá ser tarde ya. Por eso, a través de la confesión de la fe de los discípulos, el Espíritu Santo estará siempre dando testimonio de Jesús resucitado. Por eso, negar al Espíritu Santo, negarle la posibilidad de cambiar la vida de nosotros al Espíritu Santo, es negar la verdad definitivamente. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos ayuda a salir de nuestros abismos, del abismo de la muerte, y conduce a todo hombre a la salvación. En Hechos de los Apóstoles ya se recordaba de alguna manera, es el Espíritu Santo quien da la vida a todos y da la posibilidad del perdón y de la conversión. Por eso negarle la posibilidad al Espíritu de salvarnos, de renovar nuestro interior, es un pecado tan grave que no puede ser perdonado por Dios. Y termino con una frase tal vez bastante fuerte de San Ignacio de Antioquía, pero que nos pueden ayudar a enderezar nuestro sendero. Decía San Ignacio de Antioquía en una de sus frases que para mí son de las más importantes: es mejor ser cristiano sin decirlo que proclamarlo sin serlo, es decir, siendo hipócritas, de vivir en la iglesia, venir a misa, estar en la iglesia, pero luego en la calle ser cualquiera. Mejor quedes en la calle y no esté en la iglesia siendo hipócrita. Es mejor ser cristiano sin decirlo que proclamarlo sin serlo. Una frase más para finalizar. Se educa mucho con aquello que se dice, pero más con aquello que se hace, y mucho más con aquello que se es. El hombre tiene que ser íntegro. No podemos ser dos personas ni dos mujeres, uno en la casa, otro en la iglesia. Hay que ser uno en la iglesia y uno en la calle. Así sea. Amén.